bienvenida con un juego importante de fútbol. Y bueno, hay que entender que el mundo eh, tiene esos valores y pues nuestro valor es Jesucristo. Amén. Qué alegría poder reunirnos una vez más alrededor de la palabra de Dios. Hoy quiero invitarlos a mirar la realidad desde una perspectiva diferente a la que lo mira la gente, que es la perspectiva de Dios. Mirar todo desde la lupa de Dios. ¿Cómo ve las cosas Dios? Vivimos en un mundo marcado por guerras, conflictos, crisis económica, un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de corrupción, un mundo lleno de profundas divisiones entre las naciones. Muchos creen que todo es simplemente el resultado de decisiones políticas, intereses económicos o cambios culturales. Sin embargo, la Biblia, escuche muy bien, la Biblia nos enseña que existe una realidad mucho más profunda de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Detrás de muchos acontecimientos visibles se desarrolla una batalla espiritual que nuestros ojos no pueden percibir. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque somos carnales, porque habitamos en un mundo físico, pero no podemos percibir lo que se mueve en el mundo espiritual. Si nosotros pudiéramos ver lo que se mueve en el mundo espiritual, mantendríamos asustados, porque eso es una batalla entre las tinieblas y los ángeles de Dios, y una batalla feroz. Tal vez las películas de Hollywood ni siquiera se han acercado al nivel de batallas entre seres superpoderosos. Cuando vemos esas películas de Superman y los otros batallándose en los aires, wow, tremenda fantasía. Pero ¿sabe qué? En el mundo espiritual así es, así es. Detrás de muchos acontecimientos visibles se desarrolla una batalla que nuestros ojos en realidad no pueden ver. Cuando una sociedad comienza a llamar bueno a lo que Dios llama malo o pecado, cuando la verdad es reemplazada por la mentira, cuando la vida pierde su valor y cuando la palabra de Dios deja de ser la autoridad, nos estamos viendo nosotros enfrentados a un cambio cultural. No solamente cultural, también estamos viendo consecuencias de un conflicto espiritual. Lo que está pasando en el mundo espiritual se está transfiriendo al mundo físico. Esa batalla, esa balanza de poder entre el bien y el mal, si el mal está prosperando, entonces ese mal está influenciando nuestra sociedad. Si el bien prospera, ese bien está prosperando en nuestra sociedad. Esta verdad no debe producirnos miedo a nosotros, ¿sí? No debe producirnos miedo, debe producir discernimiento. El trabajo de nosotros es poder discernir con nuestros ojos espirituales lo que realmente está sucediendo en el mundo espiritual. Porque la iglesia no está llamada únicamente a observar lo que ocurre en el mundo, sino a interpretar lo que ocurre en el mundo a la luz de la palabra de Dios. La Biblia es lo que el Señor nos ha dado para poder discernir los tiempos y las sazones. Un creyente verdadero es un creyente que mira lo que pasa afuera y lo compara con las profecías bíblicas. ¿Y por qué las naciones muchas veces están en esto? ¿Qué nos revela Dios acerca de la batalla espiritual que existe detrás del destino de las naciones? Cuando comprendemos esta respuesta, dejamos de vivir dominados por la preocupación y comenzamos a vivir confiando en el Dios que sigue gobernando en la historia. Yo acabo de venir de mi país, de Colombia, y esta predicación la di a un grupo de hermanos allá que me dejó muy triste ver cómo muchos cristianos estaban en una discusión entre un grupos y otros
por quién debería ser el presidente de Colombia. Y yo les di esta enseñanza para que a través de la Biblia podamos discernir por quién debemos votar. Nosotros los cristianos no somos políticos y no debemos seguir corrientes políticas. Lo que nosotros debemos hacer es discernir a través de la Biblia quiénes son los que nos van a gobernar, que están influenciados por las tinieblas o influenciados por Dios. Y hay que entender que los que nos gobiernan, la mayoría son gente mala. Los que nos gobiernan son gente impía. Pero hay que discernir quién de esos impíos va a permitir que el evangelio continúe o que se detenga. ¿Cuáles son sus políticas? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuál es su doctrina? ¿En qué basan sus políticas de gobierno? Y les enseñaba yo y les hice un cuestionario a todo. Este presidente, ¿qué piensa sobre esto? Este presidente, ¿qué piensa sobre esto? Analicen ustedes y voten en base a los principios cristianos. Si un candidato presidencial está impulsando la agenda gay, si un candidato presidencial está impulsando leyes en favor del aborto, si un candidato presidencial es ateo, si un candidato presidencial está persiguiendo a las iglesias, si un candidato presidencial no está dando libertad a la iglesia cristiana de avanzar, fácil de discernir que ese no es el candidato por el que no tenemos que votar. Fácil de discernir. La Biblia tiene ejemplos muy claros y la pastora Elsa me compartía una ilustración, un caso crítico en la Biblia cuando el reino del norte y del sur se dividieron. Hubo una decisión que tomar por los judíos, si apoyaban a este o al otro rey. Uno ofrecía muchas comodidades, pero promovía la adoración a ídolos. El otro era muy fuerte, era un rey también malo, pero ¿sabes qué? Permitía la adoración al Señor. Ellos tuvieron que tomar la decisión. Los dos son malos, pero el que promueve la idolatría, siendo uno de los pecados más fuertes que el Señor condena en la Biblia, ese no tendría que ser el candidato o rey a apoyar, era el otro. Así que con esa misma ilustración, nosotros tenemos que saber que estos gobiernos, estos presidentes, ese ambiente espiritual tiene que ser identificado de esta forma. Porque en el mundo espiritual se están moviendo unas batallas que hacen cambiar las políticas en favor o en contra de los lineamientos de Dios. Y antes de estudiar los pasajes que tenemos hoy como meta, que es Mateo 4:9, Daniel 10:13 y Efesios 6:12, 3 versículos en los que nos vamos a centrar la enseñanza de hoy, hay que recordar un principio muy importante. La Biblia nunca revela el mundo espiritual para despertar curiosidad, sino para fortalecer nuestra confianza en Dios. No para asustarnos, no para atemorizarnos, sino para saber que tenemos poder en Cristo. Amén. Allí en Daniel 10 encontramos a un hombre que llevaba 21 días orando y ayunando. 21 días orando y ayunando. Desde la tierra parecía que Dios guardaba silencio. Imagínense, día 1, día 2, día 3, nada pasaba. Yo creo que al día 21 ya la gente mira, te vas a morir de hambre y nada va a pasar. Pero cuando finalmente llegó el mensaje celestial, Daniel descubrió que la respuesta había sido enviada desde el primer día. La demora no significaba ausencia de Dios, sino que existía una oposición espiritual que él no podía ver. Vamos a ver en detalle lo que pasó allí, cuando el ángel se le apareció y le dio un mensaje. Y en Mateo 4, ustedes recuerdan cuando Jesús estuvo en ayuno por 40 días y Satanás se le aparece para tentarlo
intenta ofrecerle a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Todo esto te daré si postrado me adorares. Con esa tentación revela su interés por influenciar a las naciones. ¿Sí? Todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, allí estaba confesando que él está interesado en influenciar los gobiernos del mundo. Pero también queda claro que solamente Dios posee autoridad suprema. Cuando Jesús le responde: al Señor adorarás y a Él solo servirás. Él es el soberano. Satanás está influenciando, pero no es el soberano de la tierra. El soberano es Cristo. Amén. Finalmente, Pablo recuerda ya en Efesios 6 que el verdadero enemigo del creyente no son las personas, sino las fuerzas espirituales de maldad. Cuando dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad que operan en las regiones del aire. ¿Dónde tenemos la lucha? En el ambiente espiritual. Amén. Entonces, estos tres pasajes nos van a permitir comprender una misma realidad: que existe un conflicto espiritual. Pero por encima de esos conflictos tenemos a un Dios fiel. Por encima de esos conflictos tenemos a un Dios que permanece fiel. Un Dios soberano que gobierna por sobre todas las cosas. Por eso cantábamos aquí: hay victoria en el nombre de Cristo. No es por fuerza ni poder, sino por el poder de Cristo, por el soberano. Amén. Y con esa verdad en mente, vamos a estudiar 4 enseñanzas fundamentales que transforman nuestra manera de vivir. Ahora, ¿por qué estamos enseñando esta enseñanza el día de hoy? Porque el mundo está convulsionado. El mundo está el mundo está dividido casi mitad por uno y mitad por otro bando. ¿Sí? Y hay que entender, ¿sí?, en qué bando debemos estar nosotros. En el bando de los que adoramos al Señor. Amén. En el bando de los que nos permiten seguir ese camino. En primer lugar, entremos ahora en la primera gran verdad que el Señor quiere enseñarnos. ¿Sí? La primera gran verdad que dice: Satanás busca influenciar los reinos de este mundo. Dice ahí Satanás, todo esto, dice ahí, Satanás mostró a Jesús los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Esas palabras entonces fueron pronunciadas por Satanás durante la tercera tentación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús acababa de pasar 40 días de ayuno en el desierto. En ese momento Jesús estaba experimentando una debilidad física porque no había comido. Él tenía cuerpo humano y tenía las necesidades naturales del cuerpo, que era la alimentación. Y estaba experimentando una debilidad, y el enemigo aprovechó esto para desviarlo del plan del Padre. ¿Sí? Primero apareció y lo tentó acerca de sus necesidades físicas y le dijo: si eres realmente el Hijo de Dios, satisface tu necesidad de comida y convierte estas piedras en pan. ¿Qué estaba intentando Satanás acerca de Jesús? Hacerlo dudar de su identidad. Donde Jesús acceda a esa tentación, pierde el año, porque Jesús tenía que estar seguro de quién era. Él estaba seguro y por eso el Señor le respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Por eso es que nosotros vivimos de la palabra, ¿sí?, de la palabra de Dios. Esto nos sostiene. Amén. Finalmente le mostró todos los reinos del mundo y le hizo la propuesta: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué le estaba ofreciendo realmente el diablo a Jesucristo? No era simplemente riqueza, no era simplemente un poder político. Le estaba ofreciendo autoridad. Escuche muy bien. Le estaba ofreciendo autoridad sobre las naciones sin pasar por la cruz. Es decir, mire, no tienes que morir en la cruz para tener la gloria.
Porque recuerde en Filipenses 2 que dice que se despojó de su trono y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Jesús tenía que pasar por ese proceso, pero Satanás quería bypassear ese proceso. Satanás quería que él no pasara por allí y le dijo: yo te voy a dar esa autoridad. Quería que él obtuviera el reino sin sacrificio. Quería que pasara un atajo para evitar el propósito del Padre. Pero Jesucristo rechazó rotundamente esa propuesta. ¿Por qué? Porque el reino de Dios nunca se puede establecer mediante la desobediencia. Primero tenemos que obedecer. El camino del Padre siempre pasa por la obediencia antes de la exaltación. Esta tentación sigue siendo muy actual. El diablo quiere hacernos pasar por ahí. Vivimos en una cultura que constantemente ofrece atajos, éxito sin integridad, prosperidad sin esfuerzo, reconocimiento sin carácter y bendición sin obediencia. Pero Dios continúa llamando a su pueblo a permanecer fiel, aun cuando el camino de la obediencia parezca más largo. Ahora observemos otro detalle importante. Jesús nunca discutió el valor de las naciones. De hecho, Jesucristo nos mandó en la gran comisión: vayan por todo el mundo, vayan por todas las naciones y prediquen la palabra. Para el Señor es muy importante las naciones, porque las naciones están en el corazón de Dios. Cristo vino a rescatar personas de toda tribu. Cristo vino a rescatar personas de toda lengua. Cristo vino a rescatar personas de todo pueblo y nación. Precisamente por eso Satanás procura influenciar los sistemas, procura influenciar las culturas y las ideologías que moldean la manera de pensar en los pueblos. Todas estas corrientes que se están moviendo en el mundo con fuerza es precisamente la influencia que el diablo quiere hacer en las personas para cambiar la cultura, para cambiarnos, para alejarnos de Dios, para alejarnos de Cristo, para acabar con nosotros. Pero este lugar de autoridad, ¿sí?, le pertenece a Dios. Satanás no gobierna soberanamente en el mundo. Cristo sigue siendo el Rey de Reyes. Cristo sigue siendo el Señor de señores. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? Sin embargo, la Biblia sí enseña que el enemigo intenta llamar bueno a lo malo y a lo malo llamar bueno, promoviendo filosofías que apartan al ser humano de la verdad de Dios. Por eso el creyente no puede permitir que la cultura determine las convicciones. Como dice un dicho: ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Así no debe ser. Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser radicales. Y la Biblia no ha pasado de moda, como dice mucha gente. La Biblia está anticuada. Mentira, la Biblia sigue siendo vigente. Y esa es la que debe regir en nuestro carácter, es la que debe regir en nuestro comportamiento, es la que debe regir en nuestra cultura, es la que debe regir en nuestras convicciones. Amén. Y para eso se requiere discernimiento espiritual. Digan conmigo: discernimiento. Discernimiento espiritual es la capacidad de percibir y con los ojos espirituales más allá de lo que ve la gente. Y como iglesia estamos llamados a permanecer firmes en la verdad, pero también a reflejar el carácter de Cristo. La gente tiene que ver a Cristo, ¿sí?, a través de nosotros. La gente no va a ver a Cristo aparecérsele allí como cuando se le apareció a los discípulos después de la resurrección. La gente tiene que ver a Cristo a través de nosotros. No respondemos con odio ni con desprecio hacia quienes piensan diferente. No nos ponemos en conflictos y en peleas, en que mira, este candidato es el mejor, que este es el otro, y que este es el otro, que este es el cuento. No nos podemos meter en esos cuentos.
Anunciamos el evangelio con verdad y con amor, porque nuestro objetivo no es ganar discusiones, sino ganar personas para Cristo. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Ganar almas para Cristo. No ganar almas para Trump, ni ganar almas para la presidenta de aquel o de otro lugar. No, es ganar almas para Cristo. Pensemos en un capitán que navega en alta mar. Pensemos en eso. Muchas veces el mayor peligro no está en las olas que se ven, sino en las corrientes invisibles que lentamente desvían el rumbo del barco. No se ven. Las aguas parecen quietas, pero por debajo hay unas corrientes muy fuertes que están moviendo el barco. De la misma manera, detrás de muchos cambios culturales pueden existir influencias espirituales que buscan apartar a la sociedad de Dios. Por eso la iglesia necesita permanecer cerca del Señor y profundamente arraigados en la palabra de Dios. Y para eso necesitamos discernimiento. Digan conmigo otra vez, discernimiento. Poder entender los tiempos y las sazones y comparar los acontecimientos visibles, ¿sí? ¿De dónde provienen? Amén. Vamos a terminar con esta frase. Sin Dios, las tinieblas siempre avanzan. Sin Dios, las tinieblas siempre ¿qué? Siempre avanzan. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad rechaza la autoridad de Dios, abre espacio al engaño y a la confusión moral. La única luz capaz de vencer las tinieblas sigue siendo la luz del evangelio. La única luz que sigue prevaleciendo es la verdad de Cristo. Jesús dijo: y conoceré la verdad, y la verdad los hará libres. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad, y en esa verdad es la que tenemos que nosotros basarnos. Ahora, después de comprender que Satanás procura influenciar los reinos de este mundo, surge el segundo punto, y es: existen batallas espirituales relacionadas con las naciones. Es una realidad, es una realidad. ¿Cómo ocurre esa influencia? La Biblia responde con equilibrio. No enseña que detrás de cada decisión política existe necesariamente una acción demoníaca, pero tampoco niega la existencia de una batalla espiritual que influye en la historia humana. Leamos lo que dice Daniel capítulo 10 versículo 13. Voy a darle una parte anterior a ese versículo. Entonces estaba Daniel orando por 21 días, estaba ayunando por 21 días, intercediendo por el pueblo. Llevaban 70 años de cautiverio en ese lugar, en ese país. Estaba pidiendo perdón, estaba intercediendo, estaba orando, quería que el Señor ya lo sacara de ese cautiverio. Y él oró, y dice que cuando se le acercó, le dice: desde el mismo instante en que dispusiste tu corazón a orar, se fue impartida la orden de los cielos. Escuche muy bien lo que dijo. Desde el mismo instante, mis hermanos, del instante que nosotros nos dispongamos a orar, a interceder, a clamar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por el país, de ese mismo instante que lo estamos haciendo de corazón, dice que se imparte la orden. Se impartió la orden, pero dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Mire muy bien, el príncipe sería el rey de allá, el rey de Persia. Miremos esto. Este es uno de los pasajes más reveladores del Antiguo Testamento acerca del mundo espiritual. Daniel llevaba 21 días orando y ayunando. Desde su perspectiva parecía que Dios guardaba silencio. Sin embargo, cuando el mensaje celestial llegó, le explicó que la respuesta había sido enviada desde el primer día, pero había existido una oposición espiritual que Daniel no podía ver. Qué enseñanza tan extraordinaria, qué enseñanza tan poderosa. Hay una oposición permanente contra el bien que está dado para nosotros. Estamos orando por el bien, pero el diablo se opone y se opone y se opone y se opone.
Amén. Mientras Daniel pensaba que nada ocurría, ya estaba obrando. Eso mismo sucede muchas veces entonces con nosotros. Oramos por un hijo, oramos por nuestro matrimonio, oramos por un familiar, oramos por nuestra nación, y en ocasiones sentimos que el cielo permanece en silencio. Parece que la oración no tuviera respuesta. Lloramos, clamamos, nos tiramos al piso, pero parece que no hay respuesta. Parece. Pero el silencio de Dios nunca significa que Él haya dejado de actuar. Muchas veces significa que Él está obrando de manera que todavía nosotros no alcanzamos a comprender, de una forma sobrenatural. Y este pasaje también nos recuerda que nuestra confianza no puede depender únicamente de lo que ven nuestros ojos, porque somos carne y hueso, somos seres físicos. Todo lo medimos de acuerdo a lo que vemos. Por eso el canto que cantamos ahora, ¿sí? No es por fuerza ni poder, sino por el Santo Espíritu. Amén. Porque declaramos las cosas que no son como si fueran. Nosotros para tener fe se necesita creer. Para lo que se ve no se necesita tener fe. Nosotros vivimos por fe y no por vista. Amén. Y es muy fácil entonces en esa condición criticar a los gobernantes. Es muy fácil en esa condición criticar a la sociedad. O es muy fácil criticar a las decisiones que ellos toman. Sin embargo, el apóstol Pablo nos exhorta a orar por todos los que están en autoridad. Amén. En autoridad. Gloria a Dios. Las grandes transformaciones espirituales nunca comienzan en los palacios de gobierno. Comienzan en creyentes que decidieron doblar rodillas delante del Señor. Doblar rodillas delante del Señor. Por eso nosotros debemos preguntarnos, ¿invertimos más tiempo preocupándonos por las noticias o buscamos el rostro de Dios? Yo les tengo un testimonio. Ahorita que estaba en Guatemala, y todos saben la tragedia que pasó en Venezuela con ese terremoto. Y eran las 3 de la mañana y me desperté con una ansiedad, con unas ganas de orar. ¿Y sabe qué? Empecé a llorar y a llorar y sentí el grito de los niños atrapados en ese edificio, en esos edificios que se cayeron. Y me vi como mis nietos estaban allí. El Señor me hizo sentir el dolor de los niños de 2, 3, 4 años atrapados allí. Y el Señor me dijo, clama a mí por ellos, clama a mí por ellos. Y me quedé allí orando por ellos, orando. Y me levanté en una victoria. Dice, declarando que todos los niños y los adultos que estuvieran vivos iban a ser rescatados. Y aún desde ese día hasta hoy, cada vez que yo veo noticias, digo, van a ser rescatados, van a ser rescatados. El Señor necesita un hombre o una mujer dispuesta a interceder, pero necesitamos doblar rodilla. Y cada vez que escucho, van 21 días o 20 días y por fin descubren un niño que estaba, gloria a Dios, es una victoria que el Señor me está dando a mí. Y tal vez yo no soy el único, tal vez hay muchos que el Señor les puso ese escozor por orar, esa necesidad de orar. Y entre todos hicimos una gran llama, clamando al Señor por misericordia, clamando al Señor por salvación. Porque cuando nosotros dejamos de orar, comenzamos a cargar solo aquello que únicamente Dios puede sostener. Pensemos en un agricultor. Antes de ver la cosecha, primero, ¿qué hace el agricultor? Antes de la cosecha, prepara la tierra, ¿sí? Siembra y espera con paciencia. Durante semanas parece que nada estuviera pasando, pero debajo del suelo la semilla se está despertando, la semilla está cobrando vida, esa semilla se abre y empieza a brotar el tallo.
y las raíces empiezan a crecer hacia abajo. Se está desarrollando la vida. Así ocurre, mis hermanos, con la oración. Muchas de las obras más grandes que Dios realiza en una familia, muchas de las obras grandes que el Señor hace en una familia, en la iglesia o en una nación, comienzan en el lugar secreto, donde alguien decidió perseverar delante de Dios. La pregunta es, ¿estamos con una situación difícil y estamos quejándonos? ¿O estamos yendo a la presencia de Dios para orar? Tenemos que ir a la presencia de Dios para orar. Mis hermanos, si algo poderoso el Señor le ha dado a los creyentes es la oportunidad de tener acceso al Padre. Mis hermanos, tenemos acceso al Padre. Qué privilegio tener nosotros acceso al Padre. Cuando tú no eres hijo de Dios, no tienes acceso, pero nosotros somos hijos de Dios. Por Cristo somos hijos de Dios y por eso tenemos acceso. Por eso el hijo del rey, cuando llega allá donde está el trono del Padre, no tiene que pedir cita, no tiene que agendarse, no tiene que dejar que lo guarde a los requisitos, sino que ya, permiso que voy para ver a mi Padre. Y se abre entre todos ellos y llega. Y sin cita, llega allá y el papá, no me has pedido cita, no te puedo atender. No, hijo, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Así es el Señor con nosotros. Y esa convicción tenemos que nosotros desarrollar en nuestro corazón cuando vamos al Padre. Terminemos con esta frase. Toda crisis visible comienza en una batalla invisible. ¿Por qué? Porque antes de manifestarse en la tierra, muchas luchas ya se desarrollan en la esfera espiritual. Allá se está gestando lo que nosotros vamos a ver mañana, pasado mañana, el siguiente año. Es una batalla. Y en esa batalla la van a ganar aquellas naciones, aquellas familias que están orando, que están intercediendo. Mientras más oraciones hayan, más ángeles son enviados, ¿sí?, a pelear y a ganar la batalla por nosotros. Tenemos que ponerle trabajo a los ángeles. Tenemos que ponerlos a trabajar. A nuestro lado izquierdo están los demonios, a nuestro lado derecho están los ángeles. Cuando utilizamos las maldiciones, utilizamos toda maldad, estamos enviando demonios a ejecutarlo. Pero cuando oramos, estamos enviando ángeles a hacerlo. Por eso dice Santiago que la lengua, ¿sí?, es un pequeño músculo, pero que inflama la rueda de la creación, inspira a los demonios a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No estar en este bando, sino en este bando. Si no, estamos allí, sí, con los ángeles así cruzados de brazos, limpiándose las uñas, porque no le hemos puesto trabajo. Tenemos que ponerle trabajo a los ángeles. Amén. Ellos han sido enviados para nuestro servicio. No es el poder de nosotros, es el poder de Dios a través de ellos. A través de ellos, mis hermanos. En tercer lugar, llegamos ahora a la tercera y gran verdad que el Señor quiere enseñarnos. Y creo que esta es una de las enseñanzas más necesarias para la iglesia en nuestros días. Nuestra lucha es espiritual y no carnal. Vivimos en una sociedad profundamente dividida. Las personas discuten por política, las personas discuten por ideologías, las personas discuten por asuntos sociales y diferencias culturales. En medio de ese ambiente, la iglesia corre el riesgo de olvidar quién es el verdadero enemigo. ¿Quién es el verdadero enemigo? Escuchemos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha, ¿qué dice ahí? No es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. ¿Contra quién es nuestra lucha? ¿Contra personas? Cuando dice sangre y carne se refiere a personas, sino contra huestes espirituales. Pablo habla con absoluta claridad.
Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es decir, nuestro verdadero enemigo nunca ha sido una persona. Las personas no son nuestros enemigos. Tengo un familiar muy metido en la política y me llama a provocarme, a decirme: mira, este candidato, este y lo otro, a criticar a mi presidente acá, el presidente en Colombia, y a hablar en favor de su candidato. Y yo le digo: no quiero discutir contigo, sino con el espíritu que te domina. Porque eres cristiano y no estás viendo las cosas de la perspectiva cristiana. Hay un espíritu que te tiene dominado. No puedes ver con los ojos espirituales qué es lo que realmente conviene a la luz de la palabra. Y le empecé a reprender el espíritu que lo tenía dominado. Le dejé una grabación y después lo bloqueé porque no quiero entrar en discusión con un demonio, ¿verdad? Muchos viven esclavizados por el pecado sin conocer la libertad que solamente Cristo puede dar. Otras han sido engañadas por filosofías que prometen libertad, pero terminan produciendo esclavitud espiritual. Por eso la misión de la iglesia nunca ha sido destruir a las personas. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: al único que tenemos que resistir es al diablo. Pero las personas, dice, si te quita la camisa, dale la capa. Si te hace caminar una milla, ándale 2. ¿Sí? Si te quiere quitar un plato de comida, dale los 2, pero no lo resistan. Al humano no se puede resistir. Al que se debe resistir es al diablo, porque nuestra lucha es contra el diablo. Amén. Nuestra misión es anunciarles el evangelio para que sean reconciliados con Dios. Esa es la misión. Esa es la batalla que tenemos que enfrentar nosotros. Eso fue exactamente el ejemplo de Jesucristo. Él nunca aprobó el pecado, pero tampoco rechazó al pecador. Él ama al pecador, él odia el pecado. Perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, transformó la vida de Zaqueo, llamó a Mateo para seguirle y aún desde la cruz oró por quienes lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo enfrentó las tinieblas, pero vino a salvar a las personas. Él vino a salvar a las personas. Este modelo de Jesús tiene que seguir siendo nuestro modelo. Es salvar a las personas, salvar a las personas, salvar a las personas. Los que están con nosotros en el proyecto Felipe saben, nos reunimos los sábados, cómo estamos trabajando, nos estamos preparando, es para alcanzar personas para Cristo. Amén. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Hoy es muy fácil dejarse arrastrar por la confrontación permanente. Las redes sociales, los debates y las diferencias de opinión pueden llevarnos a nosotros a responder con enojo en lugar de hacerlo con el carácter de Cristo. Pero la iglesia está llamada a algo más alto. Debemos permanecer firmes en la verdad sin perder el amor. Podemos defender los principios bíblicos sobre la vida, podemos defender los principios bíblicos sobre la familia, sobre la santidad, pero siempre recordando que nuestro propósito no es derrotar personas, sino es conducirlas a Cristo. No es ganar una discusión, sino mostrar a Cristo. Pensemos en un médico. Cuando recibe a un paciente gravemente enfermo, no pelea contra el paciente, combate la enfermedad para salvar su vida. Así también es la iglesia. El pecado destruye, el engaño esclaviza, las tinieblas separan al ser humano de Dios, pero las personas siguen siendo profundamente amadas por Cristo. No importa su nacionalidad. Dios ama a los chinos, Dios ama a los árabes, Dios ama a los de África, Dios ama al blanco, al negro, Dios ama tanto al mexicano como al guatemalteco, aunque sean rivales, ¿verdad? Dios ama tanto al colombiano como al venezolano, a todos por igual. Nosotros somos los que ponemos las divisiones, pero el Señor nos ama por igual. Amén. Nuestra tarea es llevarlas al único Salvador que puede transformar sus corazones, que es ¿quién? Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Cristo es el Salvador. Gloria a Él. Amén.
Vamos a terminar este punto con esta frase: combatimos tinieblas, no personas. Amén. ¿Por qué? Porque el verdadero enemigo son las fuerzas espirituales que buscan alejar a las personas de Cristo. La iglesia cumple su misión cuando anuncia el evangelio con firmeza, pero también con el amor y la compasión que caracterizan a nuestro Señor. Vamos a entonces llegando a la cuarta y última verdad de este mensaje. Dios busca hombres y mujeres que se levanten en la brecha. Hasta ahora hemos visto que existe un conflicto espiritual, que Satanás procura influenciar a las naciones y que nuestra lucha no es contra personas. Pero ahora surge la pregunta más importante: ¿qué espera Dios de su iglesia frente a esa realidad? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué Dios está esperando de nosotros? Dice que nosotros somos luz del mundo, que somos sal de la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejercer lo que somos: luz para las tinieblas, sal de la tierra. Imagínense lo que significa una comida sin sal. Aunque los que tienen problemas con la presión tienen que dejar la sal, pero la sal es un condimento tremendo para la comida, ¿verdad? ¿Qué sabe una comida sin sal? Simple. Así somos nosotros. El mundo sin cristianos, sin creyentes, es un mundo simple, pero tenemos que darle sabor a la tierra, y es, sí, haciendo nuestro trabajo. Leamos lo que dice Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos, ¿sí?, un hombre, dice ahí, un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo, diga conmigo, intercediendo por la tierra para que yo la destruyera, pero no lo hallé. Imagínense, lo que está esperando el Señor es un hombre, uno dispuesto. La pregunta es: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a ser ese hombre, esa mujer que interceda? Interceder es ponerse en favor de otros, es poner el pecho, es ellos atrás y tú aquí delante de Dios, orando, intercediendo. Estas palabras fueron pronunciadas en un tiempo de profunda decadencia espiritual. La idolatría abundaba, la corrupción y la injusticia habían contaminado a la nación de Judá. ¿Se parece algo a lo que estamos pasando hoy? Así es, ¿verdad? Eso no ha cambiado, sigue siendo el pan de cada día. Hay mucha corrupción, hay mucha maldad, hay mucha idolatría. Sin embargo, lo más conmovedor del pasaje es que Dios no dijo: busqué un ejército, estoy buscando un ejército de 1000 personas que oren, o busqué una estrategia política, a ver cómo es que vamos a vencer. Y dice ahí: busqué un hombre. El Señor esta tarde te dice: te estoy buscando a ti. Nos está buscando a nosotros para que seamos, ¿qué?, intercesores. Un hombre dispuesto a ponerse en la brecha. En tiempos antiguos, cuando una ciudad era atacada y la muralla era derribada, se abría una brecha por donde el enemigo intentaba entrar. Los soldados más valientes corrían a ocupar el lugar para proteger la ciudad. Dios toma esa imagen y la aplica a la vida espiritual. Ponerse en la brecha significa colocarse delante de Dios para interceder por otros. Eso es la tarea de nosotros: ponernos en la brecha, orar todos los días, no solamente por mi necesidad. Si yo oro por las necesidades de otros, el Señor se encarga de mis necesidades. Pongamos las necesidades de otros por encima de las nuestras, porque el Señor se encarga de lo de nosotros. El Señor anda buscando intercesores. Eso significa llevar delante del Señor las necesidades de nuestra familia. Significa delante del Señor llevar las necesidades de nuestra iglesia. Significa llevar delante del Señor las necesidades de nuestra nación. Ese fue justamente el ministerio de Moisés, que intercedió por Israel. ¿Cuántas veces el Señor quiso destruir a Israel? ¿Cuántas veces Moisés hizo intercesión para que Dios tuviera misericordia? Esa fue la actitud de Nehemías cuando estaba en el cautiverio, y que sintió el deseo de venir y reconstruir las paredes de Jerusalén, los muros.
¿Y qué hizo él? Orar, interceder. Pero el mayor ejemplo de intercesión nosotros lo encontramos en Jesucristo. El mayor ejemplo de intercesión lo encontramos ¿en quién? En Jesucristo. Él no solo murió por nosotros, hoy continúa intercediendo por su pueblo a la diestra del Padre. Él está allí, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Si nuestro Señor sigue intercediendo por nosotros, también nos... Aleluya. Entonces, hoy vivimos tiempos en los que es muy difícil, o es muy fácil más bien, preocuparnos por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de nuestra sociedad, o preocuparnos por las decisiones de los que nos gobiernan. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con esa preocupación? Mire, la palabra preocupación tiene dos partes. Preocupación es ocuparse antes de tiempo. Preocuparse. ¿Qué hacemos con preocuparnos? No tenemos que preocuparnos, ¿sí? La convertimos nosotros esas preocupaciones en críticas, o las llevamos esas preocupaciones al trono de la gracia de Dios. Porque la preocupación por sí sola no cambia una nación. ¿De qué nos sirve preocuparnos? ¿Será que las preocupaciones solucionan todo? Alguien me puede decir, mira, me preocupé tanto que, tanto que mi banco se llenó de dinero. ¿Ah? Pasa, hay que trabajar, hay que buscar oportunidades. La preocupación no resuelve. Por eso el Señor tiene una palabra allá en Mateo 5 sobre el afán y la ansiedad. No se preocupen por el día de mañana, qué han de comer, qué han de vestir. Cada día tiene su propio afán. Más bien busque el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Quizás piensas que no ocupas un cargo importante o que tu influencia es pequeña, pero cada hijo de Dios tiene acceso al trono del Rey del universo, mis hermanos. Algunos dirán, no, yo puedo entrar a la oficina del presidente Trump sin pedir cita. Mire, eso es basura comparado con lo que usted tiene, con lo que yo tengo. Tenemos acceso al creador del universo, al que hizo los cielos y la tierra, al que nos dio la salvación, al que nos hizo en el vientre de nuestra madre, al que nos ama con amor entrañable, al que nos cuida, al que nos sostiene, al que sostiene la tierra en el hueco de su mano. Ese es el Dios, el Padre que tenemos, ¿sí? Gloria a Dios. Este privilegio vale más que cualquier posición de poder que existe en el mundo. Los grandes avivamientos de la historia comenzaron cuando hombres y mujeres decidieron buscar el rostro del Señor. Por eso Dios sigue amando y llamando a su iglesia a dejar de ser espectadora y convertirse en una iglesia que intercede anunciando el evangelio y permanecer fiel en Cristo. Miremos el caso de cuando se produce un incendio forestal. Los bomberos no se quedan observando la llama de la distancia. Mira, hoy qué llamas tan bonitas, ¿no? Mira unas más grandes que las otras. Ay, el calor que se siente. No. ¿Qué hacen los bomberos? Corren hacia el lugar donde está el fuego, que amenaza con extenderse para detener su avance. Así debe actuar el verdadero creyente. No ver el mal y quedarse quieto, es doblar rodilla y correr al trono de la gracia e interceder por lo que está pasando. Amén. Mientras otros solamente se lamentan por la condición espiritual de una sociedad,
El creyente corre a la presencia de Dios para clamar por misericordia, para clamar por salvación. Y yo allí, cuando estaba orando allí en Guatemala, era un clamor. Yo no sé de dónde me salió tanto grito, tanto escozor a las 3 de la mañana. El Espíritu Santo haciéndome clamar. Y yo escuchaba, parecía escuchar el grito de esos niños allá, atrapados en medio de esas paredes y de esa oscuridad. Eso hace el Señor cuando quiere usarnos a nosotros. Terminemos con esta frase: las naciones cambian cuando la iglesia ora. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido obrar muchas veces por medio de la intercesión de su pueblo. Mis hermanos, tenemos que aprender de esta enseñanza. ¿Qué está ocurriendo en el mundo y qué está ocurriendo en mi vida espiritual? Hoy el Señor nos ha recordado 4 verdades que no debemos olvidar. Hemos aprendido que Satanás procura influenciar los sistemas de este mundo, que existen batallas espirituales que muchas veces no alcanzamos a ver, que nuestra lucha nunca es contra las personas y que Dios sigue buscando hombres y mujeres que se levanten en la brecha. Ahora la decisión nos corresponde a nosotros. ¿Seguiremos siempre siendo espectadores? ¿Continuamos reaccionando únicamente con preocupación y crítica? ¿O responderemos al llamado de Dios para convertirnos en hombres, convertirnos en mujeres de oración? La historia de la iglesia demuestra que Dios puede hacer grandes cosas por medio de personas completamente rendidas a Él. No olvidemos que nuestra esperanza no está en un sistema político, ni en un sistema de gobierno humano. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Él sigue siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Mientras esperamos su regreso, nuestra misión sigue siendo la misma: permanecer fieles, anunciar el Evangelio y vivir como luz en medio de una generación que necesita desesperadamente conocer a Cristo. Amén. Vamos a terminar con estas frases. Yo voy a decir una parte y ustedes responden con la otra. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. La primera es Efesios 6:12. ¿Cuál es la primera? A ver. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, esa es la respuesta, sino contra las tinieblas en el poder de Cristo. Siguiente. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Salmos. Siguiente. El siguiente. Bueno, está como en desorden. Está como en desorden. Vamos a pasar ahí. Pasemos entonces ahora. Pongámonos de pie. Vamos a terminar. Cierre sus ojos y vamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Quiero que guardemos silencio, cerremos nuestros ojos allí por unos momentos delante del Señor. Tal vez has dedicado más tiempo preocupándote por las noticias que orar por tu nación. Hoy Dios te recuerda que la primera responsabilidad de la iglesia no es desesperarse, sino interceder. Tal vez has comenzado a mirar ciertas personas como enemigos, olvidando que Cristo también murió por ellos. El Señor quiere renovar en ti un corazón lleno de verdad, pero también lleno de amor. Tal vez has sentido que Dios guarda silencio frente a tus oraciones. Recuerda la experiencia de Daniel. Aunque no siempre podamos verlo, Dios sigue obrando conforme a su perfecta voluntad. Y esa es la pregunta más importante que debo responder hoy, es esta: ¿estoy viendo tan cerca de Cristo o viviendo tan cerca de Cristo que puedo ver y que puedo ser un instrumento de su luz en medio de esta generación? Y esta enseñanza ha tocado tu corazón. Yo te invito a repetir conmigo esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que muchas veces he permitido que las preocupaciones de este mundo ocupen más espacio en mi corazón que tu presencia. Perdóname
cuando he reaccionado con temor en lugar de fe. Perdóname cuando he criticado más de lo que he orado. Perdóname cuando he visto a las personas como enemigos, olvidando que tú las amas y deseas salvarlas. Hoy rindo completamente mi vida delante de ti. Renueva mi mente con tu palabra. Lléname con tu Santo Espíritu. Dame discernimiento para permanecer firmes en la verdad y un corazón dispuesto a interceder por los demás. Haz de mí un hombre, una mujer que se levante en la brecha. Enséñame a orar por mi familia. Enséñame a orar por mi iglesia, por quienes gobiernan y por todas las personas que necesitan conocerte. Hoy declaro que Jesucristo es el Señor de mi vida y que deseo vivir cada día para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Podemos sentarnos allí. Damos gracias al Señor. Gloria a Jesús. Gracias te damos, Jesús, por esta palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias porque sabemos que a través de ella tú nos quieres llevar a otro nivel de fe, a otro nivel de confianza. Queremos, Señor, ser luz en medio de las tinieblas y convertirnos, Señor, en lo que somos, mensajeros, intercesores de tu reino. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a las ofrendas. Vamos a darle un tiempo a la pastora para que pase los sobrecitos.